Hola, soy Marta Rodríguez Manzano, premiada ex aequo por la tesis doctoral titulada Estudio filológico de testamentos e inventarios de bienes de difuntos mexicanos siglos XVI-XVIII. Premio otorgado por el Instituto de Estudios sobre América Latina de la Universidad de Sevilla en su edición 2019. En este vídeo quiero presentarles de forma sintética lo que pueden encontrar en el libro publicado gracias a la concesión de este premio, además de cómo fue la investigación que se llevó a cabo y que dio como resultado este volumen del que les voy a hablar. Algunos de ustedes se pueden preguntar lo siguiente: ¿por qué publicar o leer un libro sobre documentación notarial mexicana? Bueno, en primer lugar, gracias a estos escritos vinculados en gran parte a la muerte, elaborados por emigrantes españoles en Nueva España durante la época colonial y en un momento tan crítico como es el final de una vida, cuando uno hace balance vital y ve cercana la muerte, nos permite conocer de forma fidedigna cómo era la vida cotidiana en ese contexto virreinal novohispano. A través de los testamentos somos capaces de descubrir las creencias religiosas de estos moribundos, con quienes se relacionaban familiar o profesionalmente, sus preocupaciones tanto espirituales como materiales, si tenían deudas, si reconocían hijos naturales o no, quiénes son sus herederos o cómo vivieron sus últimos días, entre muchos otros aspectos. Por tanto, es un material muy provechoso, tanto por el contenido que abarca como por la información de todo tipo que ofrece a los lectores. Por otro lado, en los inventarios se recopilan todas las pertenencias que disponían estos individuos: vestimentas, joyas, libros, ajuar doméstico, mobiliario, y no solo se describen su color, su forma, si presentan decoración o no, sino que también se cuantifican, se nos declara la cantidad de bienes que tenían de ese tipo los difuntos, e incluso se valoran por expertos o tasadores profesionales de cara a la almoneda o subasta pública posterior. De ahí la gran riqueza de estos textos, que además están certificados y avalados por una figura de autoridad como era la del notario en la época, lo que supone, sin duda alguna, un testimonio verídico de la realidad cotidiana en el contexto mexicano virreinal. También considero que esta publicación ofrece un análisis textual y lingüístico general, riguroso, de ambas tipologías documentales. En total se han recopilado 99 manuscritos inéditos que se han examinado y además se ofrecen como apéndice documental al lector en un segundo tomo anejo. Estos contienen las transcripciones paleográficas de los testamentos e inventarios analizados, siguiendo de forma rigurosa y fiel los criterios propuestos por la red internacional CARTA. Me gustaría también comentarles lo que a mi parecer son los principales motivos por los que se debe seguir investigando este tipo de materiales archivísticos y fomentando estudios sobre América Latina en general y especialmente sobre un país tan maravilloso y especial como es México. El primero es porque los testamentos e inventarios nos permiten reconstruir de forma fiable aspectos de la vida cotidiana, del día a día de sus habitantes novohispanos, y conocer de primera mano cómo era su alimentación, cómo vestían, a qué se dedicaban en su tiempo libre o cómo se relacionaban personal o profesionalmente entre ellos. El segundo es que esta documentación refleja fielmente la convivencia lingüística que tuvo lugar entre el español y las lenguas indígenas. Se ha comprobado a través de los manuscritos recopilados que la lengua náhuatl tiene una gran presencia en estos textos, sobre todo en el apartado léxico y en la toponimia, en los nombres de lugar que aparecen. Palabras como cacao, comal, huipil, petaca o petate aparecen continuamente en los inventarios de los bienes de difuntos, lo que demuestra que eran palabras que circulaban comúnmente entre estos emigrantes españoles y que no precisaban de ningún tipo de explicación o aclaración para su entendimiento. Y el tercero y el último aspecto es que estas tipologías elaboradas antes de la llegada de la muerte proporcionan innumerables opciones de estudio tanto a nivel lingüístico como a nivel multidisciplinar. Por lo que desde aquí animo a los investigadores a
sea cual sea su rama o su disciplina académica, a que divulguen y saquen a la luz material archivístico de este tipo, ya que verdaderamente hay joyas documentales aguardando su difusión y custodiadas en los archivos. Finalmente, me gustaría concluir esta presentación del volumen dando las gracias a todos los que han hecho posible esta publicación, desde editores, maquetadores y especialmente a Lynn Lara por su cariño y disposición permanente y por supuesto a la directora del Instituto de Estudios sobre América Latina, la doctora Eva María Bravo García, por estar ahí siempre. Muchísimas gracias por su atención.